pues bienvenidos a todos. En lo que se van agregando más personas, estamos aquí ahorita como siempre, con algunos comentarios, intercambio de información y de nuestras percepciones de un curso de milagros. Entonces, estábamos hablando acerca de compartir el amor, o que el verdadero perdón consiste en el amor, es donde desvanece el perdón. La culpa, vaya, y el juicio es donde realmente viene el verdadero perdón. Entonces, a nosotros, el curso de milagros dice que a nosotros, a lo que nosotros entendemos ahorita, o al menos de lo que nosotros, nuestro nivel de pensamiento puede abarcar, es solamente el perdón. El amor no es algo que todavía nosotros podamos compartir puramente, más que a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace los instantes o esos momentos, se logran gracias a los milagros. El milagro viene siendo como una pequeña demostración de lo que es el amor. O así, pero una pequeña, muy diminuta. De hecho, dice que es una pequeña interrupción del tiempo. Y por eso porque no viene del tiempo, viene de la eternidad. El milagro viene de Dios. Entonces, eso es a lo que se refiere. Pero no sé si han llegado a la parte del curso donde habla acerca que todo esto que estamos viviendo no es el reino de Dios. Me gustaría que los que pudieran puedan poner sus cámaras, chicos, para poder yo sentir que estoy hablando con alguien. Este, no sé si han llegado ya a la parte o al capítulo donde dice el curso de milagros que esto que estamos en donde nos encontramos no es el reino de Dios. Jesús lo dice, y en una de las tantas veces que lo dice en el juicio con Pilatos, cuando Pilatos le dice, y está ahí el Juan el Evangelista, que era el que hablaba el latín, y le preguntan que si él era el rey de los judíos, porque ya ven que era una de las cosas que lo acusaban, ¿no? Porque supuestamente quería usurpar el reino el rey del judío, ¿no? De Herodes. Entonces Jesús le responde, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guerreros o ayudantes, ¿no? Como dice, me intentarían rescatar. Por tanto, mi reino no es de este mundo. ¿Y a qué se refiere con eso? Lo mismo que dice el curso. El verdadero reino no es esto que nos encontramos ahorita. Esto es el reino del ego. Entonces, nosotros ya estamos en el reino del ego y nuestro cuerpo es el resultado también de una proyección del ego para poder experimentar el reino del ego a través de nuestros sentidos. Esto es un poquito complicado para mucha gente. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy de moda pues estos conceptos espirituales, ¿no? De que la madre tierra, de que nuestro cuerpo es nuestro templo y todo este tipo de cosas, ¿no? Curso de Milagros te dice, todas las cosas hechas, creadas por Dios, son tal cual como Dios, son eternamente. Entonces, si ustedes voltean a ver a su alrededor, todo lo que ustedes volteen a ver ya está destinado al polvo. Ya está desde una montaña, la mar, no sé, un río, una casa, el mismo planeta Tierra, es más, la misma galaxia ya está destinada al polvo. Nosotros no estamos viendo eternidad, ni siquiera nuestro cuerpo es eterno. Entonces, no puede ser el reino de Dios. Todas las cosas hechas por Dios son tal como Dios las creó, son eternamente. Entonces, lo que estamos nosotros ahorita experimentando es el reino del ego que mora en el tiempo, ¿sí? Y que toma prestado su diminuto tiempo de la eternidad de Dios. Entonces, el curso Milagros nos recomienda mucho que todo se lo dejemos al Espíritu Santo cada vez más. Y te dice, ni siquiera tiene que ver con tu insuficiencia. ¿Qué significa eso? O sea, no se trata de decir, ay, yo no puedo con tal cosa, Espíritu Santo, ayúdame, no.
Ni siquiera tiene que ver con eso. Dice, dejarle todo en manos del Espíritu Santo es literalmente escaparte del infierno. Así te lo dice, escaparte de este reino. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos viviendo en el reino del ego, cualquier cosa que no le dejemos al Espíritu Santo por default está en manos del ego. Entonces, mientras más podamos dejarle al Espíritu Santo todo lo que hagamos, esta misma clase, su trabajo, su día, sus pensamientos, todo, se lo dejamos al Espíritu Santo, entonces es diferente la forma en cómo llevas tu día. Y el Espíritu Santo, el curso de milagros, a través el Espíritu Santo, a través del curso de milagros, o Cristo, nos dice que el cuerpo no es el templo, que nuestro templo es el Espíritu, que el templo es esa parte de Dios que es eterna. Para nada un templo puede ser un cuerpo que se pudre. O sea, de esa forma, pues seríamos, según una manera muy despectiva de identificarnos, ¿no? Entonces, pues más que nada así. ¿Cómo están? ¿Algunas dudas? ¿Algunos comentarios? Mari, qué milagro. Mari de Hola, Zaguayo. buenas tardes. Ruth también por acá, de Zaguayo, mira. Rocío, Salud. Julio, bienvenidos. Bueno, pues, recuerden que lo que estamos haciendo en estas grabaciones de los miércoles, que de repente ha habido miércoles que han coincidido que no he podido por X razón, pero bueno, creo que hasta sale bien porque mucha gente le alcanza a ver la clase, que de hecho para una lectura del curso Milagros es muy poco tiempo, hacer 2 horas cada 8 días es muy poco tiempo, pero acuérdense que siempre los estamos motivando o les estamos recordando, invitando que ustedes pueden, independientemente de estas charlas que tenemos aquí, pueden hacer la lectura de un curso Milagros o pueden estudiar el curso a través de un audiolibro y que tenemos un grupo de Telegram, los cuales ustedes pueden estarlo escuchando. Es una manera muy cómoda, muy fácil y más rápida para poder comprender el curso. Y una de las que es de las que más a mí me ha servido, ¿sí? Porque puedo estar haciendo varias tareas funcionales y estar escuchando el texto. Y pues bien, ¿cómo están todos? ¿Alguien quiere comentar algo? Recuerden que vamos a hacer una lectura introspectiva, estamos leyendo capítulo por capítulo, texto por texto y estamos explicando párrafo por párrafo. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Ujú. Estaba hace ratito tratando de aprenderme la oración de Jesús en el huerto en hebreo y él ahí dice, le dice, Padre, si puedes, ¿qué? Aleja de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y ahorita que estás diciendo que dejemos todo en el Espíritu Santo. O sea, se vale que tú digas, pues yo preferiría esto, como lo hizo él, pero ya después, pues ya le deja ¿no? Le deja todo pues al Padre, él lo menciona al Padre, pero me imagino que también es el Espíritu Santo. O sea, se vale que tú digas, yo prefiero esto. Sí, de hecho el curso Milagros te lo menciona. No sé si se dieron cuenta que la lección que tenemos ahorita de repaso te dice que cuando tú tengas un pensamiento que no sea agradable o una situación que tú elijas, decir, no quiero este pensamiento, no quiero esto, en cambio a esto, elijo ver, por ejemplo, ayer teníamos deseo la paz de Dios, hoy de mí depende la salvación del mundo y así, o no soy cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó. Y sí, en efecto, Jesús eh, cuando Jesús, una de las cosas que lo caracterizó fue que él hacía oración. Estamos en un grupo que aquí se encuentran unas 3 personas, más o menos, que se encuentran conmigo en un grupo precisamente se llama el Maestro de Dios, y donde precisamente estábamos hablando acerca de la oración, que hay mucha gente que entra a hacer meditación, pero Jesús no meditaba como tal. Una cosa es que al final quedara en estado meditativo, o sea, ya así como si hubiera estado súper preparado para hacer meditaciones, ¿no? Sino más bien él hacía oración.
Y la oración, pues sí tenía que ver con la comunicación con el Padre o con el Espíritu Santo. Nada más que en la Biblia no, o Jesús no lo decía tal cual como Espíritu Santo, le llamaba la voz que habla por Dios. Quiero, en la Biblia del Antiguo Testamento, al Espíritu Santo le llamaban Dabar con V, que significaba aquel que habla y que escucha la voz que habla por Dios, o sea, aquella persona que tiene la escucha con el Espíritu Santo. Entonces, sí, en efecto, sí se puede. Puedes elegir que algo no te está agradando y preferentemente optar por otra cosa y se lo dejas en manos del Espíritu Santo o de Dios. Y otra cosita que me gustaría puntualizar, cuando Jesús está en el huerto en el huerto de los olivos, este, es cuando lo van a apresar y acuérdense que a él le da hematidrosis. Porque lanzan o mandan por él 5,000 soldados. Acuérdense que Jesús también pues pertenecía a un grupo de los celotes y los nazoreos, todo esto. Entonces Jesús precisamente cuando está en el huerto de los olivos está haciendo oración con mucho miedo, te repito, hasta le da hematidrosis, que es este sudor con sangre, y en automático después cuando él entra en oración y conecta, él sale completamente cambiado. O sea, sufre hasta la cruz, pero ya a partir de ahí no era ningún mártir de ninguna manera. Eso es, a veces es algo que nos vende la iglesia, pero no para nada. No fue ningún mártir. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, podemos empezar a compartir. Estamos en el capítulo 7, recuerden, y estamos en la sección 2 que se llama La ley del reino. Entonces, a partir de ahí es donde vamos a empezar. Ya se está grabando. Si alguien quiere hacer lectura, por favor, díganmelo para dejarles a ustedes. ¿Tú, Carmina? ¿O quién? Me encantaría, pero vengo manejando. Ah, bueno, mira, déjaselo al Espíritu Santo. Tú, lee y que déjale el volante al Espíritu Santo. Bien. Acuérdense que vamos a nutrirnos entre todos podemos participar, todos podemos complementar con la lectura. Ah, bueno, miren, va llegando Sandra y a Sandra le gusta leer y como viene por un tiempo limitado, entonces le voy a ceder la lectura a ella y posteriormente voy a leer yo, tu servidor. Entonces, mira, vamos empezando. Vamos a empezar. De hecho, ahí nos quedamos en la clase pasada y ahí vamos a empezar. Bueno, la ley del reino. 1. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta ese. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Okay. 2. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden.
La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Bueno, aquí para poder explicar un poquito esta parte, cuando habla acerca de la curación, no tiene que ver con la curación de una herida física o la curación, no. La curación tiene que ver con nuestra percepción hacia nuestro hermano. Acuérdense que Curso Milagros menciona que hay dos formas de cómo percibir. Cuando es desde la percepción falsa o la percepción errónea, que viene siendo la misma que es la del ego o la del juicio o que genera la división, lo que estamos haciendo ahí es proyectarnos. O sea, es una proyección. Si algo de mi hermano no me gusta, si algo yo veo que me desagrada o que yo veo que, no sé, cualquier cosa, estoy emitiendo un juicio, me estoy proyectando, que significa que también lo estoy viendo con los ojos de mi ego. Y por consecuencia, entonces lo estoy crucificando. Ahora, en cambio, la otra percepción, que es la percepción verdadera, que tiene que ver con ya mi percepción ya con la expiación ya corregida, es ver con los ojos del perdón, ver con los ojos del amor o ver a través de los ojos del Espíritu Santo, porque es a él a quien le pedimos la percepción. Entonces, esta percepción lo que hace es, se le llama extenderse, o sea, yo me extiendo, no estoy proyectando, me estoy extendiendo. Y esa es la percepción que cura. Por tanto, cuando yo veo a un, yo tengo la posibilidad de hacer dos cosas. Ofrecerle, ¿sí? Una crucifixión o ofrecerle una curación con mi propia percepción. Pero quien sana la percepción soy yo para que entonces yo pueda ver a mi hermano. No sé si hay algo más. Y obviamente, pues, habla un poquito acerca de las leyes del mundo, de las cuales muchas veces nos tenemos que adaptar porque fueron creadas, pero que siempre van a estar como, por decirlo como, pueden estar como en nuestro favor, por así decirlo, según la percepción que nosotros tengamos. Si yo percibo para proyectar división, entonces, ¿ahora qué va a suceder? Pues bueno, eso, voy a proyectar una división y las leyes van a estar a favor de eso. Si yo lo que hago es extender amor, entonces lo que yo voy a hacer es que las leyes de este mundo van a estar para eso, van a servirme para eso, ¿no? Las leyes de este mundo. Sí, incluso aquí hay una parte que dice, cuando menciona, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, no es algo que te esté imponiendo el curso, sino que una ley es una ley, ¿no? Una ley va a regirse o a hacerse o a realizarse sí o sí, porque las leyes de este mundo están hechas para adaptarse a a las circunstancias de este mundo, ¿no? No están hechas con amor, están hechas para adaptarse a las circunstancias. Y este mundo tiene N cantidad de circunstancias y sobre todo tiene unas circunstancias que son de separación, ¿no? Entonces, no es que te exija el curso que tienes que obedecerlas, sino vas a caer ahí porque este mundo está hecho así. Sí, de hecho te dice de una manera también muy coloquial que la única ley que existe en la realidad, en la verdad, es la ley del amor. Y que aquí nosotros hemos creado muchas leyes precisamente porque estamos divididos, porque es un mundo de dualidad. Pero también te dice que todas estas leyes te van a, como dice aquí, ¿no? Van a estar a tu favor si tú observas con la percepción correcta, ¿no? O verdadera. Seguimos. Acuérdense que pueden opinar, platicar, aportar. 3. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa. Fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar explica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás
y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos en la certeza de ser saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella y sus hijos que crean de la misma manera que él la acatan de buen agrado sabiendo que la expansión del reino depende de ella tal como de ella dependió su propia creación. O sea, como algo que no tiene fin, ¿no? De hecho, así es como dicen, es como se hace la eternidad con la ley de la creación. 4, para que las leyes puedan ser útiles tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de... Estaba sucio, ¿verdad? Con cuidado que me voy a caer. A ver, ponemos en silencio nuestros micrófonos. Listo. Perdón, voy a repetir. No obstante, un buen traductor, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer esto por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por tanto altera el significado para conservar la forma. Claro. Sí, por eso es que cuando hablábamos acerca de la ley del amor y que nosotros tenemos que compartir el amor, siempre tiene que ser a través del Espíritu Santo porque Él no va a confundir forma con contenido. Él nunca alteraría el significado de lo que sería el amor por la forma física, vaya. 5. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. Lo único que importa es el significado. La creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Así es. Sí, cuando nosotros negamos nuestra propia identidad, dice aquí, te desheredaste tú solito, cuando negaste tu padre. 6. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, mas lo que se aprende debe ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección en cómo recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar. Pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consciente. Consistente, perdón. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. 7. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios, puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios.
le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarlo. Ok. No sé si aquí hay alguna duda, comentario. Bueno, amigos, aquí ya entraríamos entrando en la siguiente sección, que es la realidad del reino. Un favorzote, seguimos poniendo micrófonos en silencio para que, a menos de que alguien quiera hacer alguna aportación, algún comentario, por favor, ya lo vemos aquí. Bueno, vamos a empezar con esta sección, que es la sección número 3. La realidad del reino. Amor, me da energía, más se cambia el switch y de repente suelta y entran en una paz tremendamente más amplia de la que estaban antes. Pero necesitan vivir su proceso de amarse en su peor. En su peor. Ok, ¿Pero como... están aportando algo? No, no, creo que no nos estaba hablando nosotros, Vicky. Estaba hablando con alguien más, creo. ¿O quieres preguntarle? Vicky, ¿nos estabas hablando nosotros? No, al parecer no. Ni Ok. siquiera estaba atento a nosotros. Bueno, 1. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. A ver, otra vez. Ok. A partir de aquí, ¿puedes volver a ver? Dice, Sí. cuando... Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Ok. Sí. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. Sí, bueno, ok. Obviamente, pues ya aquí el concepto del reino, de la realidad del reino, la forma en cómo percibe o como Jesús nos dice o Cristo, pues es que a todos nos ve ya como un hijo de Dios, ¿no? Ujú. Muy bien, no, sí, Vicky, no te preocupes. Nada más que como escuchamos que estabas hablando, creímos que estabas queriendo opinar algo. ¿Alguien quiere comentar algo? Por favor, pongan sus micrófonos para que nos digan si quieren. No. Bueno, ¿le seguimos? Ujú. Ok. 2. El significado de Dios espera en el reino porque ahí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo. ¿Quieres? Vámonos un poquito más a puntos, si quieres, para que no sea todo un párrafo y podemos ir Ok. explicando punto por punto, ¿no? En un Ok. punto, en otro punto, para que... Entonces repito. El significado de Dios espera en el reino porque ahí es donde Él lo ubicó. Ok. No espera en el tiempo. Siempre descansa en el reino porque ahí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. Ok, aquí ya nos está haciendo una referencia de que nuestro hogar, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Nuestro hogar, nuestro reino es en el reino de Dios. Por eso cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo, se refería aquí a este sueño. ¿Por qué? Porque se refería a que este sueño no era su reino, sino mi reino es en otro lado, ¿no? Que se refiere al reino de Dios. ¿Cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo experimentándote a ti mismo como irreal, podrás verte como separado de tu significado. Por eso es, por lo que el ego es demente,
te enseña que no eres lo que eres. Sí, exactamente. El ego lo que hace es provocar que nos autodesheredemos nosotros mismos del reino de nuestro Padre. Sí, o sea, ¿y cómo lo hacemos? Pues bueno, precisamente siguiéndole, dándole significado a este sueño. Acuérdense que mientras nosotros le sigamos dando significado a este sueño, importancia, valor, le estamos dando propósito y le estamos dando realidad. Y al estar haciendo eso, estamos prácticamente usurpando el lugar de Dios. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando, no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. ¿Sí? O sea, el enemigo del ego que viene siendo la verdad, el amor, Dios, ¿sí? Ese es el enemigo del ego, para nosotros es nuestro amigo. Y el ego, pues sí, obviamente siempre está intentando mantenernos en este reino, mantenernos separados, mantenernos en la culpa, mantenernos en el juicio, etcétera. Cuando dice que el ego es deshecho constantemente, pues se refiere a que fragmentos del pasado dejan de existir. Y decía en el párrafo anterior, la memoria nos sirve para recordar, pero para recordar aquello agradable, ¿no? Aquello que no forma parte del ego. Entonces, por eso está siendo deshecho constantemente, porque los recuerdos de dolor se evaporan, o sea, se evaporan como una ilusión. Claro. Y el Espíritu Santo o el reino de Dios, perdón, es recordar el presente. La memoria no propiamente es para recordar el pasado. Por eso es que el pasado se está constantemente deshaciendo. Pero el ego, en su afán de querer seguir sobreviviendo, sí que nos hace que nuestra memoria siga recordando el pasado, aun cuando ya no exista. Sí, Ruth, ¿cómo estás? Por ahí vi que Hola, ¿qué levantaste. tal? Sí, de hecho, en la única parte a lo mejor donde difiero en el entendimiento exclusivamente, con lo que acaban de decir y respecto a la lectura, que es muy similar, no es tanto como que desde mi perspectiva, claro, desde mi verdad, como que desaparezcan los recuerdos, sino que los ves y ves la más profunda oscuridad, de hecho, para conocer la luz. O sea, y es para mí, por ejemplo, cuando el curso de milagros habla de la visión de Dios, es ver todo eso que ya no existe, que no forma parte de ti, dejarte de identificar, pero crear una resignificación de ese estado de vivencia para ya no repetirlo. Y en realidad lo que crea, desde mi perspectiva muy personal, es como conciencia, y esa conciencia es la que te hace reparar y conciliar esta paradoja. Esa es mi perspectiva muy personal, no es como que olvidas, no es como que se desvanece, es como que por fin percibes la realidad, no desde como quisieras que hubiera sido, desde el ego, desde buenos o malos, desde positivo, negativo, sino desde el por qué fue como fue y qué función tiene en la actualidad para que tú seas quien está haciendo en tu proceso mientras sigues conciliando esta parte en ti misma con el reino de Dios. O sea, esa es mi perspectiva muy de lo que acá alcanzo a percibir. O sea, no es como que olvidas nada, es como que lo concilias y se desvanece porque sabes que ya no hay nada que entender, no hay nada que perdonar, está conciliado en el amor. Más bien a lo que se estaba refiriendo el texto es específicamente en el ego se desvanece constantemente, o sea, es una aseveración, pero lo que nosotros hacemos justamente es recordar el dolor y lo volvemos a crear. Entonces, lo que nos intenta decir el texto es que justamente cuando tú logres ver eso que ya se desvaneció, ese pasado que ya no existe, que ya no está porque estás en el presente,
hasta ese momento tú te vas a dar cuenta que puedes dejarlo de crear. Más bien se refiere, o sea, tienes toda la razón en el aspecto de cuando ya haces conciencia. Lo que está diciendo el texto es, date cuenta que el ego está desapareciendo, pero tú eres el que lo vuelve a traer al tiempo presente, recordando esos momentos dolorosos y sufriendo y sintiéndote mal y etcétera, ¿no? Entonces, nada más date cuenta que eso ya desapareció, aunque tú todavía no consideres que así es, ¿no? Pero ¿a qué voy? Que tú tienes razón cuando haces conciencia y te das cuenta de ello. No sé si me explico. Por ahí creo que Leti levantó la mano. Bien, Sí, Leti. bueno, ahí bueno, yo entiendo así, ¿no? También mi forma de percibir, que si entendemos esa parte del pasado y comprendemos el ego, es cuando podemos ya verdaderamente enseñar, porque aquí inclusive lo está diciendo, ¿no? No puedes realmente enseñar, pues, si no has, ahora sí, yo digo que si no has entendido esa parte de, tu realidad, ¿no? De tu verdad. Porque si entra aquí, podemos hablar de libro y si no hemos aprendido nada, pues ¿cómo enseñamos, no? ¿Siempre seguiremos siendo que alumnos o cómo? Bueno, somos alumnos porque decidimos separarnos de Dios, ¿no? Por Ujú. eso nos convertimos en alumnos. Aunque, bueno, ya si vemos un poquito el concepto del tiempo desde la perspectiva de un curso de milagros en el sentido de más ampliado, dice el curso que en efecto cuando este sueño llegue a su fin, o sea, cuando ya este mundo desaparezca, que todos los sueños que nosotros hemos tenido, dolorosos, en efecto, dejarán de existir en el sentido de nuestra memoria. O sea, nosotros mismos vamos a dejarlos de recordar y que solamente van a permanecer los sueños de las experiencias agradables o felices, no porque sean sueños, sino porque fueron momentos de dicha. Entonces dice Curso Milagros que realmente, en efecto, estamos en un sueño, estamos en una ilusión, por así decirlo, pero que los únicos que se van a conservar en la memoria son los momentos agradables, los momentos de amor, de perdón, de dicha, etcétera. Y que los momentos dolorosos, las experiencias dolorosas, que todavía el ego se esfuerza en que nosotros las tengamos muy vigentes y tangibles, son las que van a desaparecer inclusive de nuestra memoria. Ni siquiera ya van a quedar como un recuerdo. A nivel de vida humana, sí, claro, entiendo el concepto de que examinar lo que pasó en mi pasado, aunque ya no exista, sí me sirve como un medio conciliatorio para poder yo tener otra perspectiva de mi presente, pero no pensando en que la causa de mi conflicto de tiempo presente está en el pasado, porque si no continuaría yo en el bucle. Sí, adelante, Ruth. Tal vez creo que no me di a entender, es para mí como la parte del solve coagula, que trabajamos a lo mejor los hermetistas, en la disolución, o sea, como que una vez que se entiende, entendemos que no hay nada que entender, entonces hay una disolución total. Entonces, dentro de esa disolución también existe una integración que va creando esta unión con todo, o sea, porque va creando una armonía, porque tu visualización, incluso la perspectiva, es precisamente como un sueño que simplemente ya no está. Entonces, tal vez no sé si no me di a explicar, pero digo que mientras eso sucede, como que dentro del proceso del Inter, para entender esta paradoja, para mí, lejos de ser el olvido, es como primero la conciencia. Tomo conciencia, sumo conciencia, se viene la manifestación, de acuerdo a lo que he estado leyendo en el curso de los milagros también, porque lo he estado siguiendo a detalle. De hecho, me he tomado el tiempo hay algunos que no los alcanzo a entender de primera instancia y los repito 2, 3 días, por eso voy a mi ritmo. Y me llega mucho esa perspectiva de dame esta visión, porque de hecho para poderte comprender y cambiar tus actos debes de hacer esta penetración de reconocer lo que no ha estado bien y las veces en las que sigues actuando de cierta manera para generar esta disolución y empatar esta paradoja divina
que crea esta integridad contigo mismo y esta autocorrección. Esa fue a lo mejor, eso es más bien como lo que quise tratar de decir, vamos. Sí, claro, y bueno, de hecho incluso te dice que precisamente pues bueno, el curso de milagros no habla acerca de tomar conciencia, es algo que nosotros utilizamos mucho, pero sí, en efecto, en el mundo del sueño de la Matrix sí hay niveles, porque aquí sí hay niveles de verdades, jerarquías, estaturas, tamaños, formas, etcétera. En la unidad, en Dios, no existe la conciencia, solamente la unidad, y ahí no hay niveles de conciencia. El curso lo que refiere es que nosotros, para poder comprender que el pasado se va a disolver o se va a sanar, es que a través del Espíritu Santo nosotros dejemos nuestra mente y nuestras memorias, nuestros pensamientos en manos del Espíritu Santo para que Él haga la expiación. Entonces, la expiación consiste, desde la perspectiva del curso, que nos va a corregir nuestro error de percepción. ¿Y cuál es nuestro error de percepción? Nuestro error de percepción es creer que el pasado todavía existe. Y el simple hecho de darle un significado a una ilusión que es inexistente y además en un tiempo que ya no existe, ese es en verdad lo que nos está provocando volver a caer en el bucle. ¿A qué le llamo yo bucle? O sea, que yo diga, hoy en mi tiempo presente tengo tal situación. Puede ser en relación de pareja, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel de salud, puede ser a nivel lo que tú quieras. Entonces, y nosotros creer que tenemos que ir forzosamente al pasado para encontrar la causa del conflicto, para entonces resolverlo en el presente. Y ese es el punto crucial, que no está en el pasado. Sí, es el ser total de aquí y ahora. Sí, pues bueno, continuamos. A ver, permíteme. Pues bueno, pero pues gracias, gracias. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Vamos la paz es lealtad del enemigo del ego es por lo tanto tu amigo. Ah, ok, ajá, entonces nos vamos a... 3. Dije anteriormente que el amigo no forma parte de ti, porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende en necesidad de aliados. Tú que no estás en guerra debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz, puesto que son hijos de Dios. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, sí perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad. Significa que perciben Que la idea de competencia. que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueras irreal? Es. La idea de la competencia. Sí, pues la ley de la competencia surge aquí en esta matrix gracias a la percepción de que no somos iguales, de que somos desiguales, ¿no? Unos mejores, otros peores. Sí, claro. Acuérdense que el reino del ego construye un mundo en el que está lleno de formas desiguales, de contrastes, de colores, de densidades, de jerarquías, de ideas, todos desiguales con la finalidad de precisamente separar de la unidad. 4. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra ahí es la única realidad.
El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos porque ve únicamente en su propia luz. Sí, entonces, bueno, el reino es inmutable. El reino, o sea, la eternidad es simplemente, o sea, no puede tener, es inmutable, no tiene cambios, no puede mutar, no puede tener ningún rasguño de nada ni se afecta. El que ha cambiado su percepción somos nosotros. Y esa, entonces, la corrección es en nuestra propia mente. Es ahí donde tenemos que conciliar este reino de Dios. 5. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda. Cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y, por ende, conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Ok. Me decía un amigo, un alumno, dice, oye, pues tal vez sea mi ego, pero quisiera hacerte una pregunta. Dice, a lo mejor es mi ego, dice, pero bueno, yo tengo que preguntarte. Le digo, no, adelante, pregúntame. Dice, ¿qué es el ego? Y le digo, eso, exactamente, la pregunta, ¿no? Entonces, el curso de milagros nos ha dicho que precisamente de la primer pregunta que se hizo el ego y que jamás se logró contestar, surgen todas las preguntas y nosotros que hemos caído en el olvido, en el sueño, y que hemos perdido la memoria y que nos creemos separados de la mente de Dios, por eso de mentes, estamos en la locura. Aquí cuestionándonos quiénes somos, no sabemos quiénes somos. Nos ponemos un montón de etiquetas, un montón de adjetivos, pero no nos hemos contestado la pregunta original, ¿qué soy? El curso de milagros, gracias a través del Espíritu Santo, es quien nos da la respuesta a toda pregunta. Entonces, cuando tú tienes una pregunta, la respuesta la proyectas en el tiempo, en el futuro. Claro, yo aquí tengo una pregunta, acá tengo la respuesta. Tanto, entre la pregunta y la respuesta pasa un tiempo. Por eso es que estamos en este mundo, en esta matriz del tiempo, porque la pregunta no ha sido contestada y los que se salen de este tiempo son los que ya se lo lograron contestar. Pero ¿quién la contesta? El Espíritu Santo. Por eso dice, el ego siempre va a ser el que pregunta y el Espíritu Santo la respuesta. Toda respuesta anula la pregunta, por tanto, toda respuesta desaparece el ego y te quedas con la certeza. Y ese es el propósito del curso, que logremos contestarnos la pregunta, ¿qué soy? ¿Qué soy? Yo soy Uno con Dios. uno con Dios, hijo de Dios. Tal como Dios nos creó. No soy un cuerpo, soy libre. Vamos con la 4. La curación como reconocimiento de la verdad. 1. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. A ver, otra vez ahí. O sea, a ver, ¿podemos explicar esto? Sí. Yo sí me perdí. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. Sí, nada más. O sea, ya miren, es que es importantísimo que de verdad, versículo por versículo, cada palabra es importante. La verdad solo puede ser reconocida. ¿Qué significa? Conocida. O sea, nosotros ya la conocemos. Nosotros ya conocemos la verdad. Solamente tiene que ser reconocida. Únicamente ser reconocida. Vaya, en pocas palabras, recordada. ¿Ok? ¿Qué es la verdad? Lo mismo que el curso dice. El amor, Dios, ¿sí? El infinito, ¿no? Ahora, la inspiración procede del Espíritu Santo. O sea,
la inspiración para nosotros volver a Dios procede del Espíritu Santo. Dice, y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ok, hasta ahí, muy bien. O sea, quien nos está inspirando constantemente a recordar la verdad es el Espíritu Santo. Y Dios es la certeza total. Ahí sí no tienen ninguna otra cosa que más que aportar. Y pues es lo único, ¿no? Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios. Ok, ahí está. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, o sea, Dios, porque la inspiración procede de la voz que habla por Dios. La voz que habla en favor de Dios es el Espíritu Santo, recuérdenlo, ¿eh? Y la certeza de las leyes de Dios. Ok. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. O sea, él no sabe nada de enfermedades. No, por eso es que dice él ni siquiera nos pela en este reino, ¿no? Por eso, o sea, no que no nos pele, sino me refiero que para él nosotros no estamos en esta carnicería, ¿no? Por así decirlo. Él dice simplemente mis hijos están soñando. Mi Espíritu Santo es el que los va a retornar. Finalmente, pues ya esto ya pasó. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él, a Dios, por lo tanto, no existe, pero aquellos que duermen no son conscientes. Y puesto que no son conscientes, no saben nada. Ok. Bueno, esto ya habla y reafirma lo que veníamos mencionando en un principio cuando nos conectamos al Zoom, donde decíamos que este reino no es un reino creado por Dios. Y yo lo dije incluso con todo respeto porque se ha utilizado ahorita mucho el concepto de la ritualística y que la madre tierra y que, bueno, todo ese tipo de cosas que digo, yo lo respeto mucho, pero es el reino del ego. Entonces, en tanto nosotros no vayamos únicamente a querer reconocer la verdad o a Dios, entonces estaríamos haciendo idolatría en otros aspectos. Y Dios no conoce de eso, ¿no? Por eso el Espíritu Santo nos inspira constantemente en que en lo único que tenemos que voltear a ver o lo único que por lo que tenemos que ir es en favor de la verdad, en favor de Dios. ¿Sí? No es como que cuando le preguntaron a Jesús cuál es la verdad, ¿no? Dijo, no, pues la verdad es el abuelito fuego. No, pues tampoco, ¿no? Dijo, la verdad es Dios. La única verdad es Dios. No hay más. No hay ninguna otra verdad. Todo lo que no sea Dios es una ilusión. 2. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipula y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar, lo que hablábamos hace rato. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Más, si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Okay. Bueno, aquí ya también ya nos aclaró que olvidar pues no consiste de momento, mira, seguimos en el sueño, en perder la memoria del pasado, sino en interpretar el pasado. ¿Sí? La corrección, que eso también es lo mismo, contribuyó Ruth en esa aportación. 3. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprendería nada en absoluto. ¿Quieres que lo repita? Sí. 3. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido,
pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprendería nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. De un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todos contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. O sea, siempre toda la enseñanza, incluso la mala enseñanza del ego, lo que ha aprendido que no tiene ningún significado, todo va en pro siempre de la unicidad. O sea, incluso esto te lo dice también en el libro de ejercicios de las lecciones. Te dice, todas las lecciones, aun cuando parezcan diferentes, con títulos diferentes y con contenidos diferentes, todas, al final de cuentas, van a la unidad, todos van al mismo propósito. Y eso dice, tú hazlas, practícalas para que te des cuenta que en efecto todo va para el mismo punto. Y lo mismo dice aquí, cuando lo dejas en manos del Espíritu Santo, todo lo va a utilizar para una enseñanza unificada, que al final de cuentas es para ir al reconocimiento de la verdad y de nuestra propia identidad. 4. Todas las capacidades deben entregársele por consiguiente al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar, porque solo te conoce en tu plenitud. Al curar, aprendes lo que es la plenitud, y al aprender lo que es la plenitud, aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y debido a ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno, de ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar, el Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Vamos a poner silencio, por favor. Bueno, qué brillante. Ok, esto está muy bueno, ¿no? Dice? A medida que curas, eres curado, Okay. ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos nosotros. Vosotros. 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de que lo tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento haces que no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Okay. Padre, muy bonito. Sí. 7. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo, en un sentido muy literal.
Todo ser existe en él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti al no reconocer la existencia de esta sensación en tu hermano. Esto refuerza el Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. A toda la afiliación. Y llega libremente a toda la afiliación al ser lo que la afiliación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Así es. Esa parte está importante. Sí, sí. Ya me ¿Ya? voy. Sí, ok. Bueno, ya. Sandra. Hasta aquí, ¿cómo van, chicos? Podemos hacer un poquito de lectura un poquito más detallada. Bueno, acuérdense que yo en mi caso personal me gusta un poquito, hacerla así como casi como si me estuviera leyendo a mí mismo, bueno, que sí lo estoy haciendo, pero me refiero casi versículo por versículo. Y sobre todo para las personas que no están muy familiarizados con la lectura del curso Milagros, debe de haber mucha terminología, o muchas frases que a lo mejor no son fáciles de entender, pero bueno, vamos a procurar irnos deteniendo donde yo considero que una persona de nuevo ingreso pudiera tener ahí como un poquito de dudas. ¿Les parece? Bueno, pues vamos con la sección número 5. En la sección número 5, esta se llama la curación y la inmutabilidad de la mente. Acuérdense que la palabra inmutabilidad de la mente significa que la mente no cambia, no muta. ¿Ok? Entonces es obvio que se está refiriendo ya de antemano a la mente de Dios. No se está refiriendo a la mente del ego. La mente del ego sí, obviamente es mutable. Incluso no se han dado cuenta que hasta tenemos frases así bien inspirativas en el mundo del ego, como diciendo, si de algo estoy seguro es que todo cambia, ¿no? No, pues no todo cambia. Ese es en el mundo del ego. En el reino de Dios es inmutable. Acuérdense que así se describe, Jesús describe a Dios, ¿no? Solamente existe aquello que no muere, que es eterno, infinito, inmutable. O sea, Dios es eterno, infinito, inmutable. Entonces, si hablamos de inmutabilidad, estamos hablando del eterno, estamos hablando de Dios. Párrafo 1. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Sí, obviamente, son muy evidentes las decisiones que quiere tomar el ego sobre el cuerpo, ¿no? Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración, ¿sí? El sanador que no se ha curado, obviamente, no entiende su propia vocación. Wow, eso es claro. Esto es muy importante. Esto está desarrollado muy profundamente. Ya no, ya estoy en una reunión. Esto está muy desarrollado por ahí ponemos silencio en nuestros micrófonos, en el canto de la oración y está muy desarrollado también en el manual del maestro, donde precisamente mencionan que el cuerpo, en el canto de la oración, que una de las formas que se podría llamar iluminación, que es una forma muy similar a la que hizo Buda, es cuando utilizas el cuerpo solamente como un medio de comunicación. Y esta comunicación es a través del Espíritu Santo. Vaya, en pocas palabras, ya está este cuerpo, ya está aquí. Ok, ahora, en efecto, ¿para qué lo utiliza el ego? Para pelear, para dividir, para juzgar, para atacar, para golpear, etcétera. ¿Para qué lo utilizaría el Espíritu Santo? Como un medio de comunicación. ¿Comunicar qué? Pues comunicar dicha, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende todo esto? Por tanto, cuando te dice aquí, dice el sanador que no se ha curado, obviamente no entiende su propia vocación. Y bueno, el curso de milagros menciona también que, sobre todo en el libro de psicoterapia, que
no tienes que llegar tú a la iluminación para entonces ahora sí ser un sanador, alguien que se va a dedicar a hacer eso, no. El curso de milagros menciona que simplemente tú ya te conviertes en un medio de comunicación cuando tú ya le entregas tu cuerpo al Espíritu Santo. Esa es la primera parte, o sea, obviamente entregas tu pensamiento, palabra, emoción y cuerpo al Espíritu Santo. Y por ahí va el acto de la autosanación. Muy bien, párrafo número 2. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse a sí mismo, así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. Por eso el ego siempre va a querer utilizar el cuerpo como un medio de comunicación, pero va a arrojar a la mente, ¿sí? La va a hacer a un lado. Por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Y de hecho, no sé si ustedes sepan, pero las enseñanzas del mundo de la Matrix nos hablan acerca de muchísimas cosas que yo hasta no hace mucho lo logré comprender, pero el curso nos dice que el cuerpo es completamente neutro, que no puede sentir, no puede nada, y que todas esas palabras o todo el rollo no es otra cosa más que de dotar al cuerpo de cosas que no tiene. Que todo lo que el cuerpo recibe, percibe, siente, entre comillas, no él lo está sintiendo el cuerpo, lo siente la mente. La mente es la que le manda toda la información. Entonces, por eso te dice que el ego busca fervientemente que el cuerpo se crea que es autosuficiente de la mente, como si el cuerpo se hubiera enseñoreado de la mente, ¿no? Muy bien. Dice, sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. Toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees, al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Claro. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante, obviamente. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar, si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no aceptan la confusión que el ego tiene entre la mente y el cuerpo. O sea, de hecho, en pocas palabras, para el Espíritu Santo, no, o sea, la única función que tenemos es la curación. Para el Espíritu Santo, él ni siquiera tampoco ve lo que haga el ego. Para el ego no. Para el ego es una cuestión muy contradictoria entre que el cuerpo tiene el poder o la mente, y ahí a ver, se alternan, ¿no? Las mentes que se pueden comunicar, pero no se pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daños a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. ¿Ok? Entonces, aquí habla también mucho acerca, hermanos, de qué es lo que vas a poner como fin, la mente o el cuerpo. Cuando tú pones a la mente como fin, entonces el cuerpo sirve a la mente, pero si tú pones, como el ego quiere, poner al cuerpo como fin, entonces la mente es la que le sirve al cuerpo. La mente se cree que es cuerpo, y de hecho, la mayoría de nosotros, si no es que todavía seguimos con ese pensamiento, creemos todavía que somos cuerpo. Ya algunos empezamos a aceptar que no somos cuerpo, pues dejaremos de ser cuerpo, ¿no? Muy bien. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional en su premisa y, por consiguiente, no puede sino proceder irracionalmente. Acuérdense que el concepto de la magia en Curso de Milagros se refiere a todos los remedios mágicos o conciliatorios que el mundo de la ilusión ofrece. Entonces, prácticamente, la magia es
Es un remedio ilusorio, por así decirlo. Momentáneo. Número 4. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no comparten con él. La magia ve siempre algo especial, entre comillas, en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. ¿Sí? O sea, vaya, pues la magia hace que alguien se sienta ahí, un sanador se sienta muy especial y que este sanador tiene algo que nadie más puede tener y que él es el que ofrece la curación. Dice, puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios. O sea, fíjense bien, ¿eh? Aún el mismo sanador puede creerse, hacerse la idea de que su acto de sanación procede de Dios mismo, ¿no? Pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no poseen. Ya desde ahí estamos hablando de que si hay una persona que tiene el poder curativo, que alguien no lo tiene, ya desde ahí dice, es evidente que no entiende a Dios, porque ¿cómo va a tener él algo que otro hermano no va a tener? O sea, también el otro hermano tiene el poder curativo. Pero es que el tema del concepto de la magia precisamente hace eso, ¿no? Conceptos de personas especiales, el especialismo, la idolatría. Y eso, pues bueno, lo hemos visto muchas veces y a lo mejor hasta uno mismo ha caído en eso, ¿no? Personas que obviamente admiramos cuando decimos, ah, tiene un poder curativo, tiene unas manos con energía, esto, lo otro, y hay otras personas que piensan que ese poder no lo tienen. Incluso el concepto que tenemos hacia Jesús es ese. Muchas personas tienen el concepto de que Jesús tenía como un poder mágico curativo y el mismo Jesús te lo dice, mi cuerpo, ¿sí? Y mi vida no fue más especial que el tuyo. Mi cuerpo no es Espíritu Santo a través de mí. Eso es muy diferente. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que pueden comentar, ¿eh? Voy a parar la lectura. Yo creo que vamos a ver si podemos terminar esta sección y de ahí hacemos comentarios y si no, pues bueno, ahí frenamos. Número 5. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador reconoce que hay excepciones y admite que algunas veces puede curar y otras no, está evidentemente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que enseña. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque voy a explicarlo. En Curso de Milagros nos dice en los principios de los milagros, el primero dice, no hay grado de dificultad en los milagros, no hay un milagro más grande que otro o más difícil que otro. Todos los milagros son por igual. ¿Por qué? Porque la enfermedad, no importa de qué clase, no importa de qué diagnóstico, todo es una ilusión. Por eso dice el Curso de Milagros que mientras nosotros sigamos sin reconocer o sin aceptar que esto es un sueño, va a ser muy complicado que podamos hacer excepciones de grados de dificultad en los milagros. Sí, Ruth, te escucho. O te escuchamos, ¿no? Ya entraría un poco la parte de libre albedrío. Vamos a poner un ejemplo. Yo no tengo esa creencia, o por ejemplo, yo sí creo que cada persona, pues obviamente si Dios habita en mí, obviamente habitas en ti, habita en todas las cosas, en todas las formas. No hay como algo que limite absolutamente nada desde mi perspectiva, pues. Pero vamos a poner un ejemplo. Hay personas que sienten que no, o sea, que no se puede, o sea, que no, que tienen un bloqueo, que tienen un mal, y aunque tú les digas, no, sí, o sea, tú puedes, en ti está, en ti existe, entonces es como, para mí, entonces aquí entraría como el libre albedrío de no subestimar la semillita sembrada, pero simplemente permitir que el milagro obre cuando sea su función o ya no. O sea, aquí me perdí totalmente o me bloqueo, no sé qué fregados, pero sí fue así como dije, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo hay que? Sí, bueno, fíjate que aquí hay mucha... sí, en efecto, voy a dejar de compartir tantito aquí la pantalla, si es necesario, igual aquí podríamos parar. Ahorita vemos.
Bueno, mira, esto del concepto de la curación nos lo ofrece mucho el libro del canto de la oración, y también el Manuel Maestro, porque nos habla acerca de que un maestro de Dios pues tiene que ser alguien capaz de curar. Igualmente también nos viene mucho, digo, por si doy todas estas referencias por si lo quieren estudiar, en el de psicoterapia. Dice, en efecto, todos los hijos de Dios somos tal como Dios nos creó. El asunto está en que no todos los hijos de Dios se reconocen tal como hijos de Dios y no, obviamente, por eso nos hemos desheredado. La vez pasada yo mencionaba que cómo es que nosotros nos desheredamos. Es como si yo dijera, pues yo tengo un papá, pero la verdad no lo reconozco como mi papá. Y alguien llega y me dice, oye, pero fíjate que tu papá te quiere dar sus millones. Y yo digo, no, pues no es mi papá. Entonces yo ya lo niego. Al negarlo, me estoy desheredando de lo que él me quería dar, ¿no? Sus herencias, sus castillos, lo que tú quieras. En el caso de Dios, en el caso del Curso de Milagros, nos dice que todos nosotros tenemos los dones de Dios que son ilimitados, pero los vamos a empezar a recordar o a reconocer en el momento que nosotros primero empecemos a reconocer que somos hijos de Dios. El ego cree que se creó a sí mismo y que puede crear su propio reino y es el que constantemente nos está diciendo que nosotros sigamos construyendo nuestro reino. ¿Cómo lo hacemos? Queriendo tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Por eso es que de hecho estamos aquí. Y por eso es que el curso nos invita constantemente a que todas nuestras decisiones se las dejemos en manos del Espíritu Santo, porque si no por default estarían en manos del ego, porque es el reino del ego. Y en el reino del ego nosotros queremos controlar todo, ya que incluso hasta mencionamos una frase, ¿no? La paz de Dios no vas a tenerla cuando tengas todo bajo control, sino cuando sueltes todo control. Cuando tú ya sueltes todo control y se lo dejes en manos del Espíritu Santo es cuando tú tendrás la paz. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que, como que tú preguntaste ahorita, que tiene que ver con el acto de curación? Vamos a imaginar que, bueno, voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús no iba ahí caminando haciendo milagros al 2 por 1 o por el buen fin. No, no tenía nada que ver con eso. Ni tampoco espirituales o tenían mejor energía que la de alguien más. El mismo Jesús nos dice, mi cuerpo no era más especial que tú. Yo lo único que hacía es que cuando yo veía a alguien con una enfermedad, por decirlo, yo le pedía al Espíritu Santo que me ayudara a mí a corregir mi error de percepción por la cual me estaba proyectando a través de una persona enferma. Entonces, cuando Jesús decía, yo sano mi percepción, entonces en ese momento yo le estaba ofreciendo la curación a mi hermano. ¿Qué sucede cuando Jesús, por ejemplo, está con el ciego? Que le dice el ciego, por favor, maestro, ten piedad ten piedad de nosotros. ¿Qué hace Jesús? Voltea a ver el cielo y dice, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿A quién se lo dice? Se lo dice al Espíritu Santo. Pero acuérdense que el Espíritu Santo se manifiesta a través de todos los seres vivientes. En este ejemplo, se manifestó a través del ciego y el ciego le contesta, sí, claro, claro que tú puedes, ¿no? Claro que sí creo. Entonces ahí estaba la respuesta del Espíritu Santo. Por eso se llama la voz que habla por Dios y que puede estar en tus hermanos, en todo. Cuando un hermano está enfermo, por así decirlo, o se siente mal, o no puede por alguna circunstancia, y tú llegas ahí y le quieres hacer una aportación, lo primero que tienes que hacer es dejarlo de ver como desvalido. Es el ejemplo del limosnero. Si tú ves un limosnero que te pide una limosna y tú llegas y le dices, ay, sí, pobrecito, entonces lo que estás haciendo es hacerle real su sentimiento de pobreza y de carencia. Pero si tú utilizas esa moneda como un medio, solamente como un pretexto, para que tú ya sea mental o verbalmente le digas, somos uno con Dios y tienes los dones de Dios, eres ilimitado, cualquier cosa que sea un acto de percibirlo de manera correcta, ese es un acto de curación. Eso bien dices, ahí está el libre albedrío. Y eso, pero tú ya le inyectaste una gota de curación y eso ya te lo refuerza en ti. Pero ya que de eso a que ese hermano en ese momento deje de actuar como está actuando, eso ya es otra cosa, ¿no? Como dices tú, ahí ya existe, tiene que ver con pues, sigue siendo tu proyección. Jesús, por eso dicen que Jesús, cuando ya logró sanar
su error de percepción, él ya logró ver un mundo perdonado. Él ya, por ejemplo, no podía ver un limosnero como limosnero. Él veía a un hijo de Dios completamente ilimitado, aunque ese hijo de Dios no lo recuerde, pero es muy diferente. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, qué bueno que me expliqué, porque luego curso de milagros no es tan fácil. Sí, de hecho, pues en eso consiste la curación. Por ejemplo, si alguien tiene yo, por ejemplo, ahora que yo hago mucho mis terapias a través de Curso de Milagros, cuando a mí me piden una consulta, me piden una terapia, pues yo sí le digo al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por mostrarme la persona que me va a venir aquí a decirme qué es lo que tengo que sanar en mí. Entonces también durante la sesión yo estoy diciendo, Espíritu Santo, dime cómo puedo sanar esa proyección que estoy viendo en mi hermano, en mí. Entonces, pues es cuando a veces a mí me llega como la lucidez, el entendimiento, y lo único que yo haría conmigo mismo y lo que hago es compartírselo a mi hermano. Entonces, si a mí me preguntan quién es realmente el terapeuta, pues el terapeuta es el Espíritu Santo y la mente de mi hermano. Ni siquiera tiene nada que ver con Alejandro. Que bueno, utilizamos ahí técnicas para que se vea bonito, pues sí, como árbol genealógico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, son herramientas, son medios que nos sirven para complementar todo, ¿no? Dice, cuando el sanador reconoce que hay excepciones y admite que algunas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia, está, por lo tanto, en conflicto, y eso es lo que enseña. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre? Pues claro que no. Tiene que ser lo que es de Dios, es para todo y es para siempre, siempre es eterno. El amor es incapaz de hacer excepciones, ¿ya vieron? Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso, entre comillas, es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podía tener sentido. Entonces, por ejemplo, un sanador temeroso que tiene dudas. ¿Qué es la duda? Es el miedo, es el ego. Un sanador con certeza es un sanador que sí, obviamente que tiene la fe muy alta en Dios. Esto lo vamos a ver en los atributos de los maestros de Dios o las características de los maestros de Dios. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz. Acuérdense que cuando vienen mayúsculas, o sea, por ejemplo, aquí en el caso, su voz, se puede decir, ay, ¿por qué pusieron mayúsculas ahí en medio? No es una falta de ortografía ni nada. Se refiere a Espíritu Santo, a Dios o a la mente de Cristo, ¿ok? Entonces, vuelvo a leer esta parte. Se puede contar con la curación porque le inspira su voz y procede de acuerdo a sus leyes, más si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. Entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, o sea, de Dios, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. O sea, aquí ya nos está diciendo tal cual que nosotros no tendríamos por qué ser un sanador temeroso, no, sino que todo lo contrario. Si nosotros somos tal como Dios nos creó, tenemos los dones de Dios y tendríamos que tener esa certeza y sin ninguna duda. Porque nuestro significado es el significado de Dios. Es lo que nosotros significamos. Dice, Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él, porque eres una creación de Dios, obviamente, ¿no? No puedes separar tu ser de tu creador.
quien te creó al compartir su ser contigo. Sí, o sea, aquí te está hablando acerca de que nosotros somos uno con Dios. Dios nos está diciendo de otra forma, pero que esa es la parte que nosotros tenemos que comprender. Si no, del contrario, va a ser muy complicado salirnos del temor y así pues no se puede sanar. Es una contradicción. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos. Por él no les está agradecido. Pero él no les está agradecido. Esto se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia actitud, que es una lección de enfermedad. Ups. Ya desde aquí está diciendo la ingratitud, ¿sí? Bueno, su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. La ingratitud es una lección de enfermedad. No, eso me quedó. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Vean, ¿eh? El verdadero aprendizaje es constante y tan vital que puede producir cambios en el Hijo de Dios de manera súbita. Esto es a lo que se le llama milagro. ¿Ok? Es la interrupción del espacio-tiempo, o sea, de un instante a otro. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se haya dado para cambiar en nuestra propia mente, ¿no? Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como la Dios la creó, ¿se acuerdan? O sea, lo que el cambio, entre comillas, es en dejar de optar por la mente del ego. Pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella, ¿ven? Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Wow. Muy bien. Esto lo voy a copiar. Ustedes discúlpenme, pero hay algunas frases que a veces me las tengo que llevar de tarea. Listo. Entonces, repito, tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Maravilloso. Maravilloso, me encanta. Si alguien tiene, acuérdense que si alguien quiere mencionar algo, adelante. ¿Se podría compartir la biografía de cuáles libros? Perdón. No entendí. Sí, sí, sí. O sea, ¿te refieres aquí en el texto del Zoom? ¿De algún libro? No, yo ahorita así tal cual, si tú me preguntas qué libro es el que estamos leyendo, hermano. De verdad. Es un libro que de inicio puede ser un poco denso, pero si tú abres tu mente, la verdad, este libro es para mí, Alex, es muy bueno. Y bueno, ahorita estamos haciendo una lectura introspectiva, un poquito más calmada, donde versículo por versículo estamos tratando de explicar un poquito o dar nuestra percepción, pero en el audiolibro tiene una facilidad interesante también porque lo estás escuchando constantemente y llega un punto donde te familiarizas bastante con la terminología del libro y con todo lo que quiere decir, que de repente ya empiezas a leerlo esto como un lenguaje. Yo le digo a las personas que el curso de milagros, sí, yo tengo, no sé si ustedes si estás en algún, ¿cómo se llama? En algún grupo conmigo, pero si no, ahí está mi teléfono, ya lo escribí, me pueden mandar un mensaje en WhatsApp. Lo que pasa es que unificamos los grupos y pero ahí les puedo mandar el texto y también puedo mandar también
¿cómo se llama? Agregarlos al grupo de Telegram donde están los audiolibros. Sí, hermosa, si quieres leemos para ya finalizar con este capítulo. Y sí, David, que sí, nos mandamos un mensajito. Entonces, si quieres, preciosa, empezamos, vamos aquí, por esta parte. El párrafo 8. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, al darte cuenta de que es imposible que él hubiera podido cambiarla. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Y en el Espíritu Santo en él es lo que nunca cambia de mentalidad. Tu hermano tal vez piense que él puede, pues de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. Por lo tanto, no conoce a su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. 9. De la misma forma en que puedes oír dos voces, un también segundo, puedes ver... perdón, Rocío. Tantita referencia, no sé si creo que aquí sigue Ruth conectada. Aquí está el ejemplo ya mucho más explicado de cómo se hace el acto de curación cuando estás con tu hermano, y que independientemente de lo que tu hermano piense de sí mismo y de su propia situación, tú no puedes dejarlo de ver como un hijo de Dios y como una mente inmutable. Creo que ese es como la mejor, este párrafo lo explicó de manera maestra. Perdón, Rocío. No, sí, ¿te acuerdas que yo mencioné en el pasado que hubo una ocasión en que un querido amigo estaba casi en fase terminal de cáncer y yo estaba muy acongojada y me propuse visualizarlo alegre, contento, feliz, para no identificarme con su enfermedad y no cooperar con su visión? Y al final del día salió adelante y me dio mucho gusto que lo que haya yo cooperado, mucho o poco, pero me dio mucho gusto que yo, a pesar de las meras apariencias, yo lo veía sano y feliz como está ahora. Sí, así es como nosotros aportamos a la curación de la mente de los hijos de Dios, de nuestros hermanos. Exactamente. 9. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante sus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? 10. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a querer compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Quiero, no obstante,
compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. 11. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los veamos tal como verdaderamente son, ellos se curarán. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación porque el ser aceptable para Él lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo. Quien ve el altar de Dios en todos, al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Bien, excelente. Bueno, pues yo veo que aquí ya estaría bien que le dejemos, que bueno, nos faltan 15 minutos y sobre todo para que esta parte sea una parte, si alguien tiene algo que opinar, algo que tenga que compartir, algo que consideren que tengan que que no sé, preguntar o algo. Acuérdense que aquí todos somos alumnos, ¿sí? Empezando por mí. Entonces también yo lo único que hago es hacer pues esto también para que podamos irlo compartiendo entre todos. Así que, ¿alguna duda, comentario? Rocío, ¿cómo estás? ¿Todos bien? Solo gracias. No, gracias a ti, chula. Pronto nos vemos por allá. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran aquí comentar? Yo la verdad me quedo con más dudas porque todo esto de que la sanación, ¿por qué tendríamos que pensar en sanación si se supone que la enfermedad no existe? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué tendríamos que pensar en la sanación si se supone que la enfermedad no existe? ¿Por qué tendríamos que pensar en la sanación si se supone que la enfermedad no existe? Ujú. Es esa precisamente la sanación, el saber que no, para empezar, si estamos hablando del cuerpo, es que el cuerpo no se puede enfermar. La verdadera sanación consiste en sanar la mente que cree que el cuerpo se puede enfermar, que la mente proyecta en el cuerpo un acto de enfermedad y entonces se lo crea. Es, es invertir el sistema de pensamiento de mente-cuerpo. Y sí, Ok, sigue entiendo. habiendo muchos temas sobre relación a eso, porque aun cuando nosotros estamos en este tema de la corrección, este, eh, seguimos poniendo el cuerpo como fin. ¿Cómo te das cuenta cuando sigues poniendo el cuerpo como fin? Pues bueno, cuáles son las cosas que no estás dispuesto a sacrificar? Normalmente, ¿cuáles son los aspectos a lo que nosotros le llamamos sacrificio? Comodidad, supervivencia, placeres, etcétera, y todo eso conlleva el cuerpo. Entonces, pues sí, indirectamente seguimos poniendo el cuerpo como un fin. Cuando ponemos el cuerpo como fin, siempre la mente se enferma porque se cree que la mente es cuerpo.
Yo tuve una experiencia el sábado. Tuve que ir a recoger un pastel porque era cumpleaños de mi hija el domingo y me fui sin paraguas. Y a las 2 calles de que llevaba yo caminando, que cae un aguacerazo tremendo. Me traté de resguardar, pero no paraba. Yo tenía que ir a recoger el pastel porque me cerraban. Entonces, pues ni modo, pues me mojé y me fui. De ida no me acordé, pero de regreso me acordé de No soy el cuerpo y empecé a repetirlo como mantra, caminando bajo la lluvia. No soy el cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Dale, dale, dale. Y mira, no me enfermé porque cuando fui, iba yo pensando, a ver si no me enfermo porque por el aguacero, porque me estoy mojando y los zapatos ya parecían canoas de los charcos y demás. Y cuando regresé decidí no identificarme con el cuerpo y me agarré como mantra, no soy el cuerpo, no soy el cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó, no soy el cuerpo, no soy... Y fue muy curioso porque ni siquiera al día siguiente me dolió la garganta ni nada, o sea, no me identifiqué, conseguí no identificarme. Fue una experiencia bonita. Sí, sobre todo porque, pues, a lo mejor alguien que no le da el significado a la lluvia no se enfermaría. De hecho, es así, ¿no? Mucha gente no le da el significado a la lluvia como un aspecto de enfermedad, ni al frío, nada de eso, y no te enfermas por eso. Ujú. Y lo mismo es lo que busca el curso, ¿no? Que cuando dices, no soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó, pues Dios no es cuerpo, Dios es amorfía. Entonces, si nosotros somos tal como Dios nos creó, nosotros no somos cuerpo. Que el ego se experimente a través del cuerpo y nosotros lo hayamos hasta considerado un templo sagrado, ahí sí le estamos venerando, ¿sí? Algo que no es, y es por eso que se enferma. Pues, ¿qué más? Todo lo que hagamos para nutrir al cuerpo y para llenarlo de tributos es lo que lo va a llevar a la muerte. Por eso dice, ¿no? Crearás aquello de lo que te quieres proteger. Claro. Y pues sí. Te quieres proteger de la enfermedad, te vas a enfermar. Te quieres proteger de la vejez, vas a envejecer. Te quieres proteger de la muerte, vas a morir. ¿Por qué? Porque lo que estás protegiendo es eso, el cuerpo. Pero bueno, chicos, no sé si hay algo más. Yo lo único que les puedo decir es que obviamente pues vamos capítulo por capítulo, pedacito por pedacito. Yo los sigo invitando a que si cada 8 días ustedes tienen tiempo de vernos de aquí hasta dentro del próximo miércoles, de verdad que tienen tiempo si se esmeran en escuchar todo el curso, de principio al fin. Solamente son 54 horas. Entonces, en una semana sí se lo avientan. No que no. Bueno, quién sabe, yo sí. Como yo lo escucho todo el tiempo y me duermo hasta con él, pues entonces yo sí cada 8 días sí me aviento bastantes veces el libro. Entonces, y eso nos va a ayudar un poquito más al entendimiento. Y además hay otra cosa. Acuérdense que el curso de milagros es como un libro de idiomas. Es como si ustedes estuvieran aprendiendo un idioma nuevo. Entonces, toda la forma en cómo viene que está es como si fuera otro idioma. Entonces, cuando empezamos a leer, escuchar el curso, a leerlo, todavía no hablamos el idioma. A veces lo podemos tener aquí en la mente, pero no podemos explicarlo. Es como aquellas personas que dicen, sí entiendo, no sé, el inglés, pero todavía no lo puedo hablar, ¿no? Bueno, pero ya llega un punto donde después ya tú podrás expresar con este sistema de pensamiento mucho más fluido. Por eso yo los sigo invitando a que escuchen Curso Milagros en audiolibro, en Telegram. Ahí las personas que tienen mi teléfono, ya lo puse aquí. Si no están, los puedo agregar. Y también en el WhatsApp tenemos grupos de lecciones. Entonces, ahí tenemos ambas. Y aquí todos los miércoles, pues lectura del texto. Pero en el Telegram, ahí está todo el curso, completito, todo el plan de estudio, a excepción de las lecciones. Ahí nos podemos Ok. ver. Y pues yo tengo aquí la grabación. Muchas gracias. Nos vemos en los próximos Ok, capítulos.